todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de YouTube Aprendo. En esta ocasión os traigo un circuito eléctrico RC con una resistencia y un condensador en serie, en corriente alterna. Tenemos que calcular pues todos los elementos del circuito, dice el enunciado. Se conectan en serie una resistencia de 10K y un condensador de 150 nanofaradios a una red de corriente alterna de 100 voltios y 60 Hz. Y tenemos que calcular la intensidad de corriente del circuito, la caída de tensión en la resistencia, la caída de tensión en el condensador, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia y dibujar el diagrama vectorial. Aquí tenemos el circuito en serie y para calcular la intensidad la fórmula que utilizaríamos con la ley de Ohm sería la tensión partido por la impedancia total del circuito, pero no sabemos la impedancia total. El módulo de la impedancia total lo sabremos utilizando el valor de la resistencia, que sí lo conocemos, que son 10K, y el valor de la capacitancia o impedancia capacitiva, que esta no la conocemos. Este lo tenemos que calcular como 1 partido por la pulsación y la capacidad del condensador, que la capacidad del condensador sí nos la da el circuito, nos la da el enunciado, que son 150 nanofaradios. Entonces haremos 1 partido de la pulsación, que es 2πf, tomando como f 60 Hz, que nos dice el enunciado, y 150 nanofaradios. Al ser nanofaradios lo elevamos a 9, por 10 elevado a menos 9. Esto nos da que el valor resistivo del condensador, o de la impedancia capacitiva, dicho de manera correcta, sería 17.684 ohmios. Con esto podremos introducirlo para calcular el módulo de la impedancia y saber que la impedancia total son 20.315 ohmios. Lo introduciremos en la ley de Ohm, en el denominador, y tendremos que la intensidad que circula por el circuito es 4,9 miliamperios. Vamos a calcular ahora la caída de tensión en la resistencia y en el condensador. Pues nuevamente aplicaremos ley de Ohm, pero en este caso con la caída de tensión de manera particular en la resistencia utilizaremos solo el valor de la resistencia, que son 10 kiloohmios. Utilizaremos la intensidad de corriente 4,9 por 10 elevado a menos 3 amperios. Esto nos da que caen 49 voltios en la resistencia. Del mismo modo procederemos con el condensador y utilizaremos la capacitancia o impedancia capacitiva, que del apartado A eran 17.684 ohmios. En el condensador cae una tensión de 86,7 voltios. Para calcular la potencia activa utilizaremos la fórmula V por I por coseno de phi y necesitaremos saber este coseno de phi, este valor, el factor de potencia. Lo utilizaremos de esta fórmula. La resistencia será la impedancia por el coseno de phi, y de aquí despejamos el coseno de phi. Utilizaremos 10 kiloohmios y la impedancia total, calculada en el apartado A, 20.315. Esto nos da 0,49. De aquí podremos obtener ya el factor de potencia, el ángulo, digamos el arco coseno. El arco coseno de este sería el 60,5 grados. Este 0,49, que es el factor de potencia, lo ponemos aquí en la fórmula de la potencia activa y tenemos que la potencia de este circuito es 0,24 vatios. Seguimos calculando la potencia reactiva con la misma fórmula, y el seno de phi pues calcularemos el seno de 60,5 grados, porque es el mismo ángulo evidentemente. Recordad que la tensión eran 100 voltios y la intensidad 4,9 miliamperios. Esto nos da 0,43 voltioamperios reactivos, y para la potencia aparente simplemente multiplicaremos V por I. 100 voltios por la intensidad de corriente tenemos 0,49 voltiamperios. El apartado G, el factor de potencia, ya lo hemos resuelto en el D. Y por último nos pide el diagrama vectorial. En este caso la tensión del condensador es hacia abajo, es negativa en el eje Y, en el eje imaginario. Al ser un condensador, una impedancia de índole capacitiva, pues nos va a retrasar el valor, nos va a desfasar, como explicamos en otro de los vídeos de nuestro canal. Así la tensión total será 100 voltios, 49 corresponde a la resistencia y 86,7 al condensador. Y aquí vemos el desfase con los 60,5 grados. Con todo ello espero haberos ayudado con este ejemplo de circuito eléctrico RC en serie. Un saludo y hasta pronto.